Este Renault Clio es desde hace ya bastantes años uno de los mejores compactos de segmento B, tanto por su calidad de materiales como sobre todo porque la marca francesa apuesta por la hibridación de este modelo, algo que no es nada usual en este segmento y que, entre otras virtudes, le confiere, por ejemplo, la etiqueta Eco de la DGT. Por todos estos motivos me parece muy interesante probar a fondo este Renault Clio. Además, como siempre os digo y os insisto, si no os hace falta ese extra de espacio que os proporciona un SUV, por ejemplo en esta marca un Arcana o un Captur, este Renault Clio va a cumplir más que de sobra con todas vuestras necesidades y a un precio más reducido. Le damos las gracias a Renault Grupo Marcos, concesionario oficial Renault en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Renault Clio E-Tech. Este Clio con esta motorización E-Tech híbrida está prácticamente solo en su segmento. De hecho, tan solo el Toyota Yaris es el otro compacto de segmento B con una motorización híbrida. Por eso los vamos a comparar en profundidad en la prueba de conducción y os vais a llevar más de una sorpresa por lo bueno que es este Clio. Bueno, las medidas de este coche son evidentemente compactas. Tenemos 4,05 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,44 de alto. Para que veáis lo trabajado que está este coche aerodinámicamente, vais a ver todas las medidas que ha adoptado Renault para poder mejorar ese coeficiente aerodinámico que tan importante es a la hora de reducir los consumos. Por ejemplo, fijaos que los limpiaparabrisas están enrasados con el capó para mejorar el coeficiente aerodinámico. También tenemos las típicas Air Curtains que permiten pasar el aire a través de estos huecos hacia las ruedas para mejorar el coeficiente aerodinámico, y también los bajos del coche que están completamente carenados. No os los puedo enseñar, pero están completamente carenados. Todo esto ayuda a mejorar mucho el coeficiente aerodinámico. Bueno, esta unidad cuenta con el acabado Intense porque es de 2021. En 2022 Renault renombró los acabados del Clio y ahora se llama Equilibre, pero es exactamente igual. Vienen exactamente igual terminados. Por ejemplo, tenemos faros full LED en la parte delantera, tenemos en el lateral llantas de 16 pulgadas, bueno, llantas, son tapacubos, aquí lo escucháis. La verdad es que hasta que no lo he tocado y he visto que era plástico, no me he dado cuenta que eran tapacubos, pensaba que eran llantas porque la verdad es que están muy bien diseñadas para que parezcan llantas. Fijaos también este detalle de diseño, la inscripción Clio aquí en la puerta trasera. Más medidas para reducir el coeficiente aerodinámico. Este alerón junto con estas piezas de plástico también sirve para mejorar el coeficiente aerodinámico. Y aquí en la parte trasera tenemos también faros con tecnología LED, aquí los veis, y la inscripción E-Tech Hybrid aquí en el lateral. Por cierto, si os fijáis, cada vez que me acerco al coche se abre y cierra porque con este acabado ya tenemos el acceso y arranque manos libres. Uno de los principales motivos por el que os quería traer este Renault Clio al canal es porque me parece que tiene uno de los mejores interiores de este segmento B. Sobre todo me gusta mucho el sistema de infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos, así que os los voy a ir explicando poco a poco. Aunque si empezamos por repasar la calidad y ajuste de materiales, aquí en la puerta tenemos en la parte superior plástico duro. Aquí en la parte de abajo donde apoyamos el codo tenemos un plástico más blando y mullido, más cómodo a la hora de apoyar el brazo. En la parte superior del salpicadero también tenemos plástico duro y aquí en esta parte tenemos también una inserción de plástico, pero bueno, viene adornada, como podéis ver, con esta inserción. La verdad es que al tacto parece de bastante calidad y en cuanto a calidad y ajuste de materiales, sinceramente no tengo nada que reprocharle a este Clio porque yo considero que está entre los mejores de su segmento. Aunque esta unidad cuenta con el acabado de acceso, que como ya os he comentado antes se llamaba Intense en el año 2021, Equilibre en el año 2022, pero el cuadro de instrumentos ya es el digital de 7 pulgadas. En opción podríamos tener otro digital de 10 pulgadas. Os digo esto porque el Clio con el motor de gasolina de acceso no tiene este cuadro de instrumentos completamente digital. Bueno, aquí lo veis que es muy fácilmente elegible. Me gustan mucho los cuadros de instrumentos de Renault porque, como os digo, son muy fácilmente elegibles y además tenemos aquí estos botones en la mano derecha con el que podemos pasar algunas
informaciones del cuadro de instrumentos. Por ejemplo, aquí podemos ver la información del sistema híbrido. El volante está forrado en cuero, es de muy buena calidad. Tenemos este brazo inferior adornado con esta pieza que simula aluminio. Bueno, también un volante de bastante calidad. La pantalla central. La pantalla central puede ser de 7 pulgadas o 9,3 en opción. Está colocada en posición vertical, como podéis ver. Sobre todo, no está excesivamente lejos de la mano del conductor, y el sistema operativo EasyLink, la verdad es que me parece de los más fáciles de utilizar y de los mejores, por no decir el mejor, de cualquier marca generalista actual. Funciona muy bien, os lo aseguro. Evidentemente es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y otra cosa que me gusta mucho de Renault es que tenemos los mandos de la climatización siempre de forma física. Están sacados debajo de la pantalla central. Esto no pasa en muchos modelos del grupo BAG. Bueno, pues aquí en Renault nunca jamás han incluido la climatización en la pantalla táctil. Muy bien por Renault. Tenemos aquí doble salida de USB, una toma auxiliar, toma de 12 voltios, aquí un hueco para dejar objetos, la palanca de cambios con la inscripción E-Tech. Por cierto, tenemos aquí, aparte de parking, reversa, neutral, drive, tenemos la B de brake, que ahora explicaremos en la prueba de conducción para qué sirve. Y como os digo, bueno, pues un interior que está a la altura de los mejores de este segmento. El sistema híbrido de este Clio E-Tech está compuesto por 3 motores, uno de gasolina y 2 eléctricos. El motor de gasolina, aquí lo tenéis, es un motor de 4 cilindros en línea, atmosférico, y desarrolla 91 caballos. Y posteriormente tenemos 2 motores eléctricos. El motor eléctrico principal desarrolla 49 caballos y el motor eléctrico secundario 22 caballos. La potencia conjunta de este sistema híbrido es de 140 caballos. Bueno, la función del motor eléctrico principal, el de 49 caballos, es la de mover al Clio cuando estamos circulando en modo 100% eléctrico, mientras que el motor eléctrico secundario tiene 2 funciones. La primera es la de arrancar el motor de combustión y la segunda es la de igualar las revoluciones de giro del cigüeñal con la transmisión, es decir, las funciones que haría un embrague. Por lo tanto, este sistema híbrido no tiene embrague. El motor eléctrico principal, el de 49 caballos, está alimentado por una batería de 1,2 kWh de capacidad que fabrica Hitachi. Bueno, como en todo este tipo de híbridos convencionales, la batería no tiene una capacidad muy grande porque va constantemente recargándose. En cuanto a las prestaciones de este Clio, tenemos un 0 a 100 en 9,9 segundos y una velocidad máxima de 186 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este Clio E-Tech. Aunque este coche cuenta con modos de conducción, pero no tenemos un modo Sport de la conducción. Tenemos un modo Eco, aquí lo veis, que lo activamos y lo desactivamos. Tenemos también el modo EV, Electric Vehicle, pero como os digo, no tenemos un modo Sport. Así que nada, vamos a pisar freno y acelerador a fondo y a ver si podemos igualar esos 9,9 segundos que declara la marca. El precio del Clio parte, según el configurador web de Renault, de los 14.400 euros con el motor gasolina de 65 caballos. Si nos vamos a esta unidad con el motor E-Tech de 140 caballos y acabado Intense o Equilibre, como se llama ahora, como lo queráis llamar, el precio asciende a los 23.000 euros. Es muy difícil comparar este coche con ningún otro compacto de segmento B porque tan solo el Toyota Yaris tiene un sistema híbrido de propulsión parecido al de este Renault Clio. Sí que es cierto que el precio del Yaris es ligeramente inferior al de este Clio, pero como ahora veremos en la prueba de conducción, este coche gana netamente en prácticamente todos los apartados. En Renault Grupo Marcos, el concesionario donde nos han dejado esta unidad, tienen este coche a la venta a un precio de 21.500 euros, un coche de entrega inmediata. Así que si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo de la gama Renault, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a echar ahora un vistazo a las plazas traseras. Bueno, por cierto, otra medida para reducir el coeficiente aerodinámico es enrasar y esconder la maneta de apertura de la puerta trasera aquí en el pilar C, en vez de llevarla aquí debajo. Bueno, accedemos a las plazas traseras. Tenemos espacio más que de sobra para las rodillas, también para meter los pies debajo del asiento,
El túnel de transmisión apenas es intrusivo, aunque evidentemente en un coche de este segmento no tenemos espacio para una tercera persona aquí en la plaza central. Bueno, pues unas plazas traseras bastante amplias para tratarse de un segmento B. Cuando esta generación del Renault Clio salió al mercado tenía probablemente el mejor maletero de su segmento en cuanto a capacidad. En concreto, este Clio con el motor de combustión tiene 340 litros de maletero. Pero aquí evidentemente, como contamos con la versión E-Tech Hybrid que estamos probando, la capacidad del maletero se ve reducida a 254 litros porque tenemos aquí colocadas las baterías. Por cierto, un detalle muy interesante, tenemos aquí un doble fondo en el que tenemos una rueda de repuesto de galleta, un aspecto muy interesante y que siempre es de valorar en cualquier coche que la lleve. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Renault Clio. Y como os vengo prometiendo a lo largo de todo el vídeo, y si os lo vengo prometiendo, lo voy a cumplir, vamos a comparar en la prueba de conducción este Renault Clio con el Toyota Yaris, que es su principal rival en el segmento B. Aunque para compararlos primero os tengo que explicar cómo funciona básicamente el sistema híbrido de este Clio. Bueno, cuando arrancamos este coche, funciona siempre en modo 100% eléctrico en los primeros metros. En estos primeros metros, el motor eléctrico principal, el de 49 caballos, es el encargado de mover al Clio mientras tengamos carga en la batería. Pero en cuanto la carga de la batería baja o demandamos más potencia a través del pedal del acelerador, enseguida se enciende el motor de combustión. Así que la primera gran diferencia entre este Renault Clio y un Toyota Yaris es que este coche puede circular más metros en modo 100% eléctrico, y esto es muy importante en un híbrido convencional porque evidentemente vamos a ahorrar más combustible. Fijaos, por ejemplo, vamos a detener el coche. Ahora mismo se nos ha encendido el testigo EV, Electric Vehicle, en el cuadro de instrumentos. Si iniciamos la marcha, ahora mismo seguimos en EV, no se ha arrancado el motor de combustión, no estamos gastando absolutamente nada de combustible, vamos ya a 30 por hora. Esto quiere decir que en una circulación urbana vamos a gastar muy poco combustible. La segunda gran diferencia entre este coche y un Toyota Yaris se encuentra en la caja de cambios. Renault llama a esta caja de cambios multimodo. Esta caja de cambios, según Renault, es capaz de simular hasta 15 marchas, 15 relaciones. Esto es algo que la caja de cambios tipo CVT de Toyota no es capaz de simular. Es decir, la caja de cambios de Toyota, a veces nos quejamos los probadores de que no se corresponde el sonido del motor con la aceleración real del coche. Bueno, pues aquí en este Renault Clio eso no pasa, porque sí que tenemos salto entre marcha y marcha, y esto hace que sí que se ajuste el sonido del motor con la aceleración del coche. Fijaos que vamos a pisar a fondo y el coche va simulando que cambia de marcha. Además, la aceleración, como podéis ver, se corresponde perfectamente con el sonido del motor. Quizá la única pega que le pongo yo a esta caja de cambios es que nosotros no podemos seleccionar la marcha en la que queremos ir, ni con levas detrás del volante que no tenemos, ni tampoco con la palanca de cambios. No podemos seleccionar en la marcha en la que queremos ir. Bueno, en cuanto a los modos de conducción, este coche tiene varios modos de conducción. Tenemos el modo EV, con esta tecla que tenemos aquí en la consola central. Con esta tecla lo que podemos hacer es obligar al coche a circular en modo 100% eléctrico. Siempre, ojo, que tengamos al menos el 50% de carga en la batería y hasta 75 km por hora. Pero yo no recomiendo que obligáis al coche a circular en modo 100% eléctrico, porque con el modo Eco, en el que normalmente debemos circular, el coche es el encargado de distribuir la energía de la batería, y en función de si tiene o no tiene carga de la batería, ya se va a encargar el propio coche de ir el máximo tiempo posible en modo 100% eléctrico. Y aquí en la palanca de cambios tenemos una posición brake, aquí al final del todo. Con esta posición brake lo que obtenemos es la máxima retención del coche, es decir, levantamos el pie del acelerador y el coche retiene mucho la marcha. Esto hace que regeneremos más energía, y cuando seleccionamos brake, aquí con la palanca de cambios, notamos que la batería se va recargando más rápidamente. Hay un último modo de conducción que se llama modo tortuga. Bueno, ¿en qué consiste esto? Cuando, por ejemplo, estamos subiendo un puerto o estamos conduciendo por una carretera de curvas y abusamos mucho y constantemente del pedal del acelerador, es posible que nos lleguemos a quedar sin la energía eléctrica, sin el apoyo del motor eléctrico.
Entonces nos quedamos tan solo con los 91 caballos del motor de combustión y se nos enciende un testigo en el cuadro de instrumentos con forma de tortuga, por eso se llama modo tortuga. Aunque yo os tengo que decir que en todo el tiempo que estoy probando este Clio no me ha pasado en ningún momento, incluso probándolo a fondo, en ningún momento me he quedado sin el apoyo del motor eléctrico. Bueno, en cuanto a las prestaciones de este Clio, de este motor de 140 caballos, bueno, son más que suficientes y hacen que este coche se mueva con mucha soltura. Y en cuanto al consumo, el consumo medio homologado de este coche es de 4,4 litros. Cuando salimos a carretera y abusamos mucho del pedal del acelerador, nos podemos ir a los 5 litros, 5,3 litros como mucho, pero os tengo que decir que cuando he estado probando este coche por ciudad, es muy fácil dejarlo en un consumo medio en el entorno de los 4 litros, así que, como os digo, es un coche tremendamente eficiente este Clio. Hay un último aspecto que también diferencia a este Clio con respecto a un Toyota Yaris, y es en la calidad de rodadura. Este coche se nota que está mejor construido, que tiene una calidad de rodadura superior a la del Toyota Yaris. Además, el habitáculo está mejor insonorizado, son menos los sonidos que nos llegan del exterior del coche. En definitiva, este coche tiene un rodar que es más propio de un segmento C quizá que de un segmento B. Bueno, y en cuanto al comportamiento del coche, normalmente en los modelos de la marca francesa solemos tener una suspensión puesta a punto de una forma bastante cómoda para que los pasajeros puedan viajar de una forma cómoda, pero me ha sorprendido en este Clio que la suspensión controla muy bien los balanceos de la carrocería. Cuando entramos en una curva con cierta agilidad, enseguida el coche se apoya, no tenemos balanceos, como digo. Cuando frenamos fuerte el coche no cabecea. Me ha gustado bastante la puesta a punto de este coche, que dentro de que es una suspensión confortable, pero como os digo, controla muy bien todos los movimientos de la carrocería de este Clio. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.